Hola a todos, vamos a continuar con lo que es este modelo para poder determinar el objetivo desde el punto de vista ambiental. Y un punto relevante para poder encontrar este óptimo desde el punto de vista ambiental es poder reconocer y saber qué son las funciones de daño marginales y qué son las funciones de costo marginales de reducción. Y esta clase en particular lo que intenta es determinar eso. Dos definiciones principales y claves. Primero, la función de daño muestra los cambios en los daños que se originan por el aumento unitario de las emisiones o concentración en el medio ambiente. En otras palabras, lo que estamos diciendo, la cuantificación económica del aumento de los niveles de emisiones o de concentración que se genera, va a generar obviamente daños o se va a cuantificar en términos de daño y esa cuantificación, esos cambios en los daños, vamos a llamarle nosotros daños marginales. Lo que tenemos considerado que al aumento de los niveles de emisiones de concentraciones, los daños marginales son crecientes. Y, y cuando hablamos de daños marginales crecientes, estoy diciendo que aumentar una unidad de emisión va a generar un aumento en los daños. Y es porque sabemos que desde el punto de vista ambiental no es lo mismo contaminar, por ejemplo, 10 a 1000. Eh, Pasar de 9 a 10 no es lo mismo que pasar de 999 a 1000, porque los niveles altos de concentración obviamente generan mayor incremento de los daños. Entonces estamos pensando que a medida que aumentan los niveles de emisión, obviamente van a aumentar los daños para la ciudadanía. Y obviamente pueden llegar a ser infinitos los daños. ¿Ok? Entonces, esa cuantificación de los daños, si bien nosotros los vamos a ver desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista más o menos general, no vamos a ahondar en la cuantificación o cómo se cuantifica desde el punto de vista económico estos daños. No vamos a llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque significaría una serie de metodologías desde el punto de vista de mercado para poder generar esa cuantificación de los daños. Ahora, esto se puede explorar en lo que es un electivo que se llama valoración económica, que digamos lo rindo yo el próximo semestre, en donde lo único que nos dedicamos simplemente a lo que se llama metodología de valoración económica, en donde podemos a través de estas metodologías de valoración cuantificar los daños ambientales, sabiendo que esos daños ambientales son de alguna manera un bien público. ¿Sí? Uno de los ejemplos de bien público de la guía y de las clases de bien público era la calidad ambiental, era la calidad del aire, por ejemplo. La calidad del aire tiene esta característica de bien público y dado que es un bien público, la pregunta, ¿tiene un mercado de cuál se trata? Por ejemplo, yo sé cuánto cuesta producir una cantidad de un producto que yo estoy produciendo. ¿Por qué? Porque hay un mercado que cuantifica esos costos. Yo tengo cómo cuantificar esos costos. Pero los daños, hay un mercado para transar daños, hay un mercado para transar la contaminación y los daños que provocan esa contaminación, la verdad es que no hay daño o no hay mercado para cuantificar esos daños. Y dado que no hay mercado para cuantificar esos daños, obviamente estamos pensando en que es necesario cuantificarlo y vamos a buscar las mejores metodologías para cuantificar esos daños de manera particular. Eso estamos pensando. Entonces, la clase de valoración económica es una clase para cuantificación de daño. Vemos una serie de metodologías para cuantificar valores económicamente los daños. Y no solamente los daños, cuantificar bienes públicos. Daño ambiental y también cuantificar existencias ambientales. Por ejemplo, la biodiversidad. Por ejemplo, la calidad de un río, etcétera, etcétera. Tenemos metodología. No nos vamos a concentrar en eso, vamos a verlo, pero de manera muy general. Una segunda definición. Tenemos función de daño marginal. La contaminación genera daño, ¿cierto? Otro punto. La contaminación también genera costos. Y reducir la contaminación genera costos. ¿Sí? Ahora, hay dos consideraciones importantes. Primero, existen beneficios de emitir, beneficios que genera la emisión de contaminante. Y yo le decía a la clase pasada que uno de los beneficios o el beneficio de emitir contaminación es
lo que se ahorran las empresas por no emitirla. ¿Sí? Entonces la función de costos marginales muestra los costos de lograr una disminución de una unidad en el nivel de emisiones o alternativamente los costos ahorrados si las emisiones se incrementan en una unidad. Entonces aquí tenemos dos cosas relevantes. Por un lado, sabemos que porque la empresa reduzca sus niveles de emisión va a ocurrir en un costo de esa reducción de emisión. Eso va a ser un costo marginal de la reducción de la contaminación. O aquí como se llama abatimiento. Reducir la contaminación es un abatimiento. Pero también la empresa va a tener beneficios de generar mayor emisión. ¿Sí? Entonces hay que pensar de ese punto de vista. Ahora, la pregunta, ¿cuándo van a haber costos y cuándo van a haber beneficios? Dependiendo de los conceptos que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de emisión, los daños marginales van a ser costos para la ciudadanía de esa mayor emisión. ¿Cierto? Sí, porque van a haber costos asociados a esa mayor emisión. Pero, si hablamos de emisión, de nivel de contaminante, ¿cuáles son los beneficios para la sociedad? El ahorro para la empresa de generar esa emisión. Entonces, aquí estamos hablando costos para la sociedad, que son los daños marginales, y los beneficios para la sociedad del ahorro de la empresa por generar esa emisión. Veámoslo otra vez de lo que es abatimiento. ¿Qué es lo que es el abatimiento? Es reducir. Entonces, si aumentamos la reducción, más adelante vamos a ver a qué nos referimos con aumentar la reducción, pero si aumentamos la reducción para la ciudadanía, ¿van a haber costos o van a haber beneficios? Van a haber beneficios porque disminuir o aumentar, perdón, la reducción de la contaminación va a generar menos daño para la ciudadanía. Entonces va a haber una función de beneficios que van a estar cuantificados por los daños de ese abatimiento o de esa reducción de contaminación. Pero van a haber costos. Y esos costos tienen que ver porque las empresas van a reducir las emisiones. ¿Sí? Y esa reducción de emisiones, que es abatimiento, ¿sí? Eso va a generar costos para la empresa desde el punto de vista de lo que van a tener que incurrir para realizar las acciones. Entonces se puede ver esta misma arista desde dos prismas o desde dos puntos relevantes. Primer punto, emisión. Aquí la llamamos emisión al hecho en el cual las empresas o individuos generan contaminación. Y el otro punto que podemos observar estas mismas dos definiciones es a través de lo que es abatimiento. ¿Y cuál es el abatimiento? Es el hecho en el cual las firmas o las personas dejan de realizar sus acciones de máxima emisión y comienzan a disminuir sus emisiones. Y esa diferencia es lo que se abate, lo que se deja de hacer. ¿Sí? Entonces, una familia, por ejemplo, que no se le pide nada, no se le pide que recicle, no. Usted haga lo que usted quiera, va a tener niveles de emisiones. Esos son los niveles de emisiones que consideran con libertad de acción, sin ninguna restricción, lo que es óptimo para esa empresa o para esa familia. Pero si la autoridad desea que el individuo disminuya, entonces el individuo va a dejar de emitir lo que él hacía y va a disminuir menos. Y la diferencia, lo que disminuye o lo que emite con restricción versus lo que emite sin restricción, va a ser lo que abate o lo que deja de contaminar de alguna manera. Entonces, estas dos son primas relevantes. Ahora, partamos por la primera. ¿Qué son los daños o los beneficios de controlar la contaminación? ¿Bien? Aquí está una. Tenemos la función de daño de generar contaminación y tenemos los beneficios, ¿sí? Que son de dejar de contaminar, es decir, de controlar la contaminación genera beneficio. La función de daños es el beneficio de controlar la contaminación y está determinado por la reducción de los daños desde el punto de vista marginal. Entonces van a haber beneficios para la sociedad porque está determinado a través de disminuir los niveles de reducción de contaminación y obviamente generar una reducción de los daños desde el punto de vista marginal.
La descripción de esos beneficios requiere modelar obviamente esos daños y eso va fuera de nuestro prisma desde el punto de vista de lo que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar que cada firma contribuye con emisiones y va a generar un estándar de calidad ambiental, un estándar de daño. Y eso tenemos que cuantificarlo. Y sabemos que si disminuimos los niveles de emisiones de las empresas, individuos, etcétera, va a disminuir los niveles de M, que es el nivel de contaminante que hay en el ambiente. Y esos niveles de contaminante van a generar obviamente menores daños desde el punto de vista. Si logramos controlar los niveles de emisiones de las firmas de manera particular. Entonces estamos considerando que los niveles M de contaminante dependen netamente de los niveles de emisiones individuales. Esto puede ser familia, empresa, etcétera. E incluso podríamos considerar eso desde el punto de vista de un lugar o un sector en particular, pero también podríamos considerar como que si fuese distintos tipos de zonas. Por ejemplo, una firma puede contaminar a distintos lugares porque depende de cómo se esparza su contaminante y la manera en cómo se distribuye en el ambiente. El contaminante puede afectar a distintos agentes dentro del mismo escenario. Entonces tenemos, por ejemplo, contaminantes desde el punto de vista puntual como desde el punto de vista global. Esas diferencias en los tipos de contaminación también genera que uno tenga que modelar esos daños de una manera distinta. Podríamos decir que la calidad del ambiente de una zona específica la podríamos determinar como AJ, donde J es la zona en la cual se está generando la calidad del punto de vista ambiental. Podríamos cambiar, en vez de ser una M general, puede ser una M diferenciado dependiendo de las zonas de manera particular. Entonces, considerando que el daño total depende de la calidad del ambiente, y a esta calidad del ambiente le estamos llamando M, la calidad del ambiente, entonces podemos describir la función de daño marginal como el cambio marginal en, obviamente, con respecto a M de esta función de daño total. ¿Y cómo va a ser? Va a ser creciente. ¿Y por qué va a ser creciente los daños marginales? Porque a medida que aumentan los niveles de emisión o a medida que aumenta la descalidad ambiental, podríamos llamarle, eh, o, o el nivel de contaminación ambiental aumenta, son mayores los daños que se generan. Vuelvo a repetir, no es lo mismo cuando recién comenzamos a emitir, ¿por qué? Porque el ambiente tiene una capacidad de absorción, esa capacidad de absorción, el ambiente es capaz de modelarlo, capaz de absorberlo, pero ya cuando el contaminante comenzamos a generarle niveles de emisiones por sobre lo que es capaz de absorber, se comienza a generar los mayores niveles de contaminación y de daño, y mientras más y más generamos contaminación, mayores van a ser los daños que se van a generar. Obviamente la función y la modelación de la función de daño va a cambiar dependiendo del tipo de contaminante, ya que es relevante. Uno puede pensar que hay contaminantes de carácter de flujo como de stock y bajo ciertos niveles van a generar altos niveles de daño, después se podrían mantener constantes para todos los niveles y después podría crecer abruptamente. ¿Sí? Entonces, obviamente, la capacidad asimilativa del ambiente, la capacidad de procesamiento de químico y físico del ambiente va a generar que nuestra función de daño tenga distinta cuantificación con respecto a M, con respecto a los niveles de emisión. Ahora, esta función de daño no tiene que ver netamente, y aquí quiero puntualizar, con temas físicos y químicos, con nivel de concentración de material particular o nivel de concentración de un químico en un lugar particular. No, este nivel de concentración o de calidad ambiental esto es el nivel de concentración y esto se va a cuantificar desde el punto de vista económico a medida de cómo la gente percibe esos niveles. Y aquí es relevante porque van a ser ciertos niveles que van a ser poco perceptibles y quizás los daños sean cero, porque no son perceptibles para la ciudadanía. Pero hay otros daños que sí son perceptibles. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo de que los niveles de contaminación atmosférica producto de la leña genera cerca de 3.400 muertes al año prematuras.
muertes prematuras. Y lo que estamos hablando de muertes prematuras no es que directamente la persona muere, sino que la acumulación de este contaminante genera de que su esperanza de vida y su nivel de vida básicamente disminuya. ¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades y efectos nocivos o que se repercuten desde el punto de vista físico de los seres humanos que dependen de esos niveles de emisiones. Entonces la cuantificación de esta función de daño es muy relevante y es muy importante. Entonces uno busca metodologías para cuantificar los daños y siempre estamos al debe con las metodologías. Yo creo que siempre estamos por debajo de las metodologías porque es muy difícil cuantificarlo desde el punto de vista económico estas funciones de daño porque tienen que ver cómo la gente percibe la contaminación de alguna manera. Entonces aquí siempre estamos al debe. Lo que nosotros sí pensamos es que las políticas sí tienen un efecto importante de daño y por eso pensamos que tenemos que buscar políticas para disminuir los niveles de contaminación. Entonces algo muy rápido lo que es la función de daño y ahora quisiera pasar a lo que es la función de costos de abatimiento y eso tiene que ver con aspectos privados y eso es mucho más fácil de cuantificar porque tiene que ver con la actividad económica que realizan los agentes desde el punto de vista de sus acciones y que repercuten obviamente en niveles de emisión. Entonces para una familia podríamos encontrar funciones de costo de abatimiento, de reducir por ejemplo su nivel de basura, sí, podríamos cuantificarlo en términos de la cantidad de esfuerzo que debe realizar para disminuir y para reciclar y para hacer cosas. Y esos esfuerzos los podemos cuantificar con tiempo, lo podemos cuantificar a través de, por ejemplo, eh, si invierte en bolsa, si invierte en cambios en cuanto a su estructura de los alimentos que están comprando, se puede cuantificar esa diferenciación. Y esos incrementos de costos de la vida, por ejemplo, pueden deberse simplemente a cambios en la estructura con respecto a sus niveles de emisión o el aumento del reciclaje o disminución del aumento del abatimiento, que significaría aumento del reciclaje, ¿sí? Porque son menos emisiones. Entonces la función de costo, y para una firma es mucho más fácil. Para una firma se puede reconocer cuánto tiene que implementar para disminuir cada nivel de emisión en cuanto a sus costos. Porque se sabe que hay una relación directa en cuanto a la emisión, en cuanto a los costos, porque la emisión es parte del problema de la producción. Entonces, cualquier incremento por disminuir la emisión se va a ver de inmediato considerado a través de los aumentos de los costos para las empresas de la producción. Entonces, la función de costo de abatimiento para una firma competitiva en el mercado de productos está determinado por su nivel óptimo de beneficios para cada nivel de emisión. Es decir, para cada nivel que yo voy a emitir de contaminante, yo voy a tener un óptimo de beneficio. ¿Sí? Y estoy considerando la función de beneficio como una función que depende de las emisiones. Ahora, ¿es posible que la función de beneficio dependa de los niveles de emisión? Sí es posible. ¿Por qué? Porque nosotros decimos desde el punto de vista privado que la función de beneficio depende del nivel de producto Q. Pero Q, ¿podemos hacer una función que dependa del nivel de emisión? Sí, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque para cada nivel de producto vamos a tener un nivel de emisión de contaminante que generamos. Por ejemplo, si yo quiero hacer, eh, si yo quiero hacer celulosa, la empresa de celulosa, déjenme decirle que ellos controlan sus niveles de emisiones. Y para cada nivel de producto, tonelada de celulosa, saben cuánto contaminación generan. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, disminuir las emisiones, yo sé que tengo que disminuir la producción y yo sé que voy a generar una pérdida de beneficio por esa reducción de producción. Entonces, yo de manera indirecta puedo saber los beneficios que me genera cada nivel de emisión a través del intermedio que es mi nivel de producción. Entonces, yo sé a través de una función puedo representar los niveles de producto por cada nivel de emisión. Y a la vez, al tener el nivel de producto por cada nivel de emisión, puedo saber el nivel de beneficio por cada nivel de emisión. ¿Sí? Entonces, obviamente, esa característica yo la puedo determinar desde el punto de vista de la empresa. Porque sabemos que la función óptima de beneficio para cada firma es estrictamente creciente y cóncava con el nivel de emisión.
Eso lo podemos saber y lo podemos pensar. ¿Por qué es creciente? Porque entre más emito, menos restricciones tengo desde el punto de vista productivo y más me acerco a mi óptimo. Es decir, pensemos en un mundo ideal para la empresa, en donde nadie le critica a la empresa que emite. Nadie. Entonces la empresa no tiene restricción, puede contaminar todo lo que quiera. Dado ese nivel óptimo, o mejor, ese mundo, perdón, la empresa va a determinar un óptimo de contaminación y un óptimo de producción. Y ahora, dado ese óptimo, tú le dices a la empresa, señora empresa, y fíjese, óptimo de producción y óptimo de emisión. ¿Por qué óptimo de emisión? Porque es lo máximo que yo voy a emitir. Dado ese óptimo, que lo máximo que voy a emitir, tú le puedes decir a la empresa, ahora vamos a tener que restringirte. ¿Sí? Entonces la empresa va a comenzar a restringirse y al restringirse, ¿qué va a hacer? Pérdida de beneficio. Porque ya no va a estar la situación libre. Ahora, uno me podría decir, pero profesor, ¿qué nos hace pensar que la situación libre no puede? Porque créanme que si la empresa pudiese contaminar menos y obtener mayores beneficios, lo haría. Entonces los niveles de emisión, los niveles de producción son óptimas porque está libre. Hace lo óptimo de acuerdo a las características. Cualquier restricción que generemos va a generar repercusiones sobre su beneficio. Sí o sí. Porque si creciera su beneficio al disminuir la emisión, ese sería su óptimo. Y no sería el anterior. Esa es la problemática. Entonces, volvemos. Si tenemos una restricción máxima para la empresa de nivel de emisión y le vamos relajando los niveles de emisión, es decir, puede contaminar una unidad más, otra unidad más. La pregunta, ¿los beneficios para la firma van a ser positivos o negativos? Van a ser positivos. Por eso es creciente la función de beneficio a medida que aumentan los niveles de emisiones. ¿Por qué? Porque te van relajando los costos, te van relajando las restricciones que tú vas teniendo como empresa. Y es cóncava. ¿Qué significa que sea cóncava? Que es así el comportamiento. Es así. Que crecen a niveles decrecientes. Ahora, ¿y por qué crece a niveles decrecientes? Porque no es lo mismo relajarte de pasar de cero emisiones a una emisión. Ahí te ahorráis muchas lucas. Porque entre más te restringís, mayores pérdidas tenés. Pero pasar de cero unidades de emisión de contaminación, a una unidad de emisión genera una gran ganancia para la empresa en términos de beneficio. De 2 a 3 genera una mayor ganancia, pero menor que la anterior. Y así sucesivamente, a medida que te vas acercando a tu óptimo libre, que es tu máximo nivel de emisión de contaminación, van disminuyendo tus beneficios. No estoy diciendo que van disminuyendo desde el punto de vista total, porque siguen siendo mayores los beneficios. ¿Sí? Lo que yo estoy diciendo que marginalmente van disminuyendo. Por eso es cóncava la función de beneficio. Es creciente y cóncava. Esto es pi, que es la función de beneficio que depende del nivel de contaminación. Es el nivel máximo de beneficio que una firma puede seleccionar dado el nivel de emisiones. Ahora, este nivel de emisiones es variable, puede elegirse, puede ser el nivel máximo de emisiones. ¿Qué significa nivel máximo? El nivel en donde a mí nadie me critica por lo que yo hago y yo contamino lo máximo que sea eficiente para mí. Pero puede ser un nivel menor. ¿Puede ser un nivel mayor de emisiones al máximo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser máximo? Al nivel eficiente, al nivel, digamos, máximo. Porque el nivel máximo de emisión lo que me está mostrando son los niveles de emisiones eficientes, sin restricción. Si es eficiente para la empresa producir menos, él va a producir menos. Si es para la empresa mejor producir más, va a emitir más, perdón. Entonces, este E máximo es un E que es máximo porque es lo que
sin necesidad para la empresa de restricción, es lo eficiente que puede emitir, sin restricción alguna. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, si te dicen alguna vez eh, cuánto es lo máximo que uno utilizaría para dormir, bueno, lo máximo es lo máximo eficiente, ¿sí? Lo máximo eficiente, por ejemplo, de hacer las cosas. Esto es lo max, puede llegar a ser máximo, pero más allá de ese máximo no puede haber porque es el máximo eficiente. Entonces la función marginal es creciente de los beneficios con respecto al nivel de emisión. Ojo, acá yo estoy teniendo los beneficios con respecto al nivel de emisión, no he hablado nada, solamente el costo. Sí, el costo no he hablado nada de los costos para la empresa. Sé que para cada nivel de emisión hay un beneficio máximo. Y ese beneficio máximo crece a medida que aumentan las emisiones. ¿Sí? Eso es simplemente beneficio máximo. Y esta es la función de beneficio normal de la empresa. P por Q menos los costos totales. Pero sabemos que Q depende del nivel de emisiones y Q también depende, los costos totales dependen del nivel de emisiones. Todo depende de los niveles de emisiones. Entonces, indirectamente, si digo que Q depende, o mejor que los beneficios dependen de Q, indirectamente sé que los beneficios dependen de los niveles de emisiones. Por esa relación producción, nivel de producción con nivel de emisión. Entonces, la interpretación detrás de esta función de costo de abatimiento es la siguiente. Vamos a pensar primero, vamos a definir un nivel subra 0 que identifica los niveles de emisión de la firma en ausencia de regulación o libre, que le llamo yo. Los niveles de emisiones libres, en donde nadie le dice nada a la empresa. Señor, haga usted lo que quiera, no nos interesa cuánto contamine, haga usted lo que quiera. Y ese va a ser un nivel E máximo. ¿Y por qué va a ser un nivel E máximo? Volvemos al mismo punto que yo decía anteriormente. Va a ser un nivel de emisión máximo porque la empresa, si no tiene restricciones, va a producir lo máximo sin importarle. Y los niveles de emisiones van a ser los máximos sin importarle. Porque van a obtener los máximos beneficios, va a maximizar su función de beneficio. Y obviamente, dado ese nivel de máximo de emisiones, va a obtener un nivel de beneficio máximo en ausencia de regulación. ¿Sí? En ausencia de regulación va a tener un nivel máximo. Entonces los costos de seleccionar un nivel de emisión inferior a ese máximo de emisión, es decir, abatir. Aquí hay una diferencia entre E y E supra cero, ¿sí? Hay una diferencia. La diferencia entre estos dos es lo que uno abate. Si esto, por ejemplo, yo obtuve como empresa óptimo, coloco precio igual a costo marginal y obtuve un óptimo de 10 unidades de producción. Yo de inmediato puedo saber, esas 10 unidades y esas 10 unidades me generaron 20 toneladas de contaminante. ¿Tengo mi nivel E supra cero? Sí, 20 toneladas. ¿Sí? Ya lo sé, 20 toneladas. Y de repente viene la autoridad y me dice, señor, usted no puede emitir las 20 toneladas, tiene que disminuir a 15 la tonelada. ¿Sí? A 15 la tonelada. Y tengo que llegar a este menor. Y este menor que 15 va a generar que yo tenga que abatir ¿cuántas unidades? 5. Disminuir mi nivel de emisión a 5 unidades. En 5 unidades. Es decir, pasar de 20 toneladas a 15 toneladas. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si la autoridad me dice, yo estoy omitiendo 20, ¿cierto? El óptimo 10 unidades de producción me generan 20 toneladas de emisión. Y la autoridad llega y me dice a mí, señora empresa, usted tiene que emitir 25 toneladas de contaminante, no 20. La pregunta para aquí, para todo usted, ¿sería eficiente que la empresa se pusiera a emitir 20 toneladas? No. ¿Por qué? Porque lo eficiente, libre, libertad de la empresa es 20. Ella va a decir, va a mantenerse en 20. ¿Por qué va a querer emitir más siendo que no necesita emitir más? No aumentar sus beneficios por emitir más. No van a aumentar. Porque su nivel de producción es Q vale 10. La única manera de que ella quiera aumentar los niveles de emisión es que el nivel óptimo de Q no sea 10, sino que sea otro número mayor, que genere los niveles de emisiones mayores.
Pero el óptimo precio igual a costo marginal es que Q sea a las 10. Y dado que Q igual a 10 va a tener un nivel fijo de emisiones para ese Q igual a 10. A eso nos referimos con ese supracero. Es un máximo en ausencia de regulación. Pero cualquier nivel menor que ese va a generar que la empresa tenga que incurrir en esfuerzos para llegar a ese nivel menor. ¿Sí? Entonces, los costos de seleccionar ese nivel de emisión menor van a estar dados por la diferencia del beneficio de ese nivel máximo menos los beneficios de ese nivel menor. Porque es el sacrificio que tiene que realizar la empresa. Veámoslo desde el punto de vista sencillo. Volvemos al ejemplo. Q igual a 10 es el óptimo. Precio igual a costo marginal da Q igual a 10. ¿Cierto? Y eso da un nivel de emisiones de 20. Y la empresa y la autoridad le dice, tiene que disminuir a 15. ¿Me voy a mover del óptimo? Sí. Ya no voy a poder producir precio igual a costo marginal. ¿Cierto? No. No voy a poder producir precio igual a costo marginal porque si yo siguiese produciendo precio igual a costo marginal, mi producción tendría que ser 10, porque el óptimo es 10 y es un óptimo único. Único. Entonces, para disminuir a 15 mi nivel de emisión de 20 a 15, yo requiero disminuir mis niveles de producción. Es decir, un Q menor a 10. Y disminuir mis niveles menor a 10 va a generar ganancia o pérdida para la empresa. Pérdidas para la empresa o disminución de los beneficios para la empresa. ¿Y por qué disminución de los beneficios para la empresa? Porque la empresa va a tener que sacrificar en beneficio porque ya no está haciendo el óptimo, está haciendo menos del óptimo. Y eso genera una pérdida para la empresa. Entonces vamos a definir como CE como la función de costo de abatimiento para la firma competitiva. Y ese costo de abatimiento, si yo derivo esta función, puedo determinar los costos marginales de abatimiento. Al derivar esta función con respecto al nivel de emisiones, yo tengo que esta función me quedaría menos la derivada de la función de beneficio con respecto a E. Y esto es menor que 0. ¿Por qué? Porque la función de beneficio con respecto a E es positivo, menos afuera queda negativo. Entonces los costos marginales son un valor negativo. ¿Sí? Ahí lo voy a ver gráficamente. Ahora, ¿por qué al derivar con respecto a E, aquí esto no se deriva? La función de beneficio, porque este valor es fijo, es un E máximo. Son los 20 toneladas, fija. Si yo derivo con respecto a los beneficios que obtengo en el máximo, que es un valor fijo, la derivada de un valor fijo es 0. Lo único me queda la derivada de esto, que es una variable, porque esto es un nivel de emisión óptimo, emisión, y este no es emisión, no es la emisión máxima, sino el nivel de emisión que yo quiero maximizar. ¿Sí? O mejor la función de costo que yo estoy derivando, que depende del nivel de emisión que está generando la empresa de manera particular. Entonces la función de costo marginal de abatimiento puede ser obtenida calculando la derivada de la función de costo de abatimiento. Al derivarla, tenemos que, dado que esta función es positiva, ¿por qué? Porque los costos, los beneficios de aumentar la contaminación son crecientes. Ya lo habíamos dicho en el apartado inicial. Dado que esto es positivo, más el signo negativo afuera, significa que los costos marginales de emitir son valores negativos. Y adicionalmente podemos decir que la segunda derivada de la función marginal o de la función de costo total de emisión y obviamente de abatimiento es mayor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la segunda derivada con el negativo es mayor que 0. Veamos la representación gráfica. Aquí dice representación gráfica. Veámosla. Aquí está la representación gráfica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros acá tenemos un nivel. Aquí está el costo 0, ¿cierto? El eje 0. Fíjense, cuando tenemos un nivel de supra 0, los costos de abatimiento son 0. ¿Por qué los costos de abatimiento son 0? Porque no está incurriendo en ningún costo. Yo estoy produciendo el máximo nivel de emisión. Y ese máximo nivel de emisión no me genera ningún costo. Yo no estoy abatiendo nada.
Yo estoy emitiendo todo lo que puedo emitir. Fíjate que para la derecha de ese nivel de emisión no tenemos nada, no nos interesa, porque este es el nivel máximo de emisión. No hay un valor más grande que ese. Lo único que podemos ir es hacia atrás de ese. Y hacia atrás, imaginemos que tenemos este E rayita arriba. ¿Qué significa este E? Yo no estoy emitiendo todo esto hasta acá, sino que estoy emitiendo hasta aquí. Estos son los niveles de emisión en el eje X. Es decir, aquí una unidad de emisión, dos unidades, tres, cuatro, hasta la unidad E supra cero de emisión. Y aquí tenemos la unidad E barra de emisión. Mi pregunta, ¿es menor esa? Sí es menor. ¿Va a generar costos? Sí va a generar costos. ¿Y cuáles son los costos? Estos que están abajo. Son negativos. ¿Por qué son negativos los costos marginales? Porque aquí estamos diciendo que son negativos los costos marginales. Ahora, algunas personas podrían decir, pero profe, ¿cómo los costos marginales de abatimiento o de emisión van a ser negativos? Son marginales, ¿sí? No son totales. Costos marginales por esa unidad de contaminación E son negativos, marginales. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este E supra cero y este E asterisco, E raya arriba? Es el abatimiento que le vamos a llamar A. Entonces, el A, ¿qué es lo que va a hacer? A va a ser igual a E supra cero menos ¿cómo se llama? Fijo. Ahora, sé que es difícil trabajar con este valor negativo, con los valores negativos. Es muy difícil trabajar con esta función de valores negativos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por menos 1 y lo podemos pasar a estos valores positivos. Entonces, menos la función de costo marginal de abatimiento por cada nivel de emisión es positivo. Menos, menos. ¿Qué significaría esto? Menos esa función. Menos esa función va a generar que esto sea positivo. Ahora, son costos marginales. Por eso uno le cuesta pensar en costos que sean negativos, son beneficios. Sí, pues. Costos negativos son beneficios, po. ¿Y por qué? Porque estoy considerando emisiones. Estoy considerando aquí en el eje de emisiones. Entonces la pregunta, marginalmente hablando, ¿la empresa gana beneficios por aumentar las emisiones? Sí, po. Cada vez van a ser menores, pero van a generar mayores emisiones. Es un punto. Entonces acá, vuelvo a reiterar el punto anterior, también podemos analizar este mismo problema desde el punto de vista de los abatimientos, que es la diferencia entre el E menos el E barra que había dicho, o el nivel de emisión que yo quiera generar inferior a ese E. Obviamente, si E barra es igual a E, no generamos ningún abatimiento y este A es cero. Pero cualquier diferencia entre E barra y cualquier nivel de emisión, o mejor dicho, es supra cero, y cualquier nivel de emisión va a generar un aumento de A positivo. Entonces yo puedo generar los niveles de emisiones con respecto al abatimiento. Entonces, tomando la función de C emisiones con respecto al abatimiento, esto es constante. A, entonces va a quedar una función de con respecto a que el abatimiento, y esa función con respecto a que el abatimiento va a ser costo marginal positiva. ¿Sí? ¿Por qué va a ser positiva esa función? Porque A va a tener negativo, pero la función de costo ya sé que es negativa. Entonces, menos por menos da más, va a quedar mayor que cero. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, los costos para la empresa de aumentar el abatimiento van a ser crecientes aquí. Costos marginales, crecientes para la empresa de aumentar el abatimiento. Y los beneficios para la empresa van a ser decrecientes, menos a medida que aumentamos ¿qué? Aumentamos los niveles de emisión. Emisión versus abatimiento distinto.
A medida que yo aumento el abatimiento, ¿qué significa abatir? Disminuir la emisión. Aumento esa disminución, esa diferencia entre E y E barra, E supracero y E barra. Si aumento este A, yo necesito mayores costos, voy a incurrir en mayores costos, entonces son más grandes los costos marginales. Pero si yo emito más, genero mayor contaminación y me acerco más a E, obviamente, genero una disminución en mis costos. Y esto es lo que yo estoy representando acá. ¿Sí? Entonces, en un modelo estático, tenemos las emisiones tanto como los beneficios como los costos de esas emisiones. Por cada nivel de emisión yo tengo beneficios y tengo costos. Y llamamos los costos de las emisiones los daños que generamos. Y estos daños pueden considerarse como una externalidad totalmente negativa, adversa para la sociedad. Y obviamente son daños y podemos cuantificarlo. Y por simplicidad vamos a suponer que estos daños es independiente del tiempo y la fuente de las emisiones. Y que las emisiones no tienen ningún efecto fuera de la economía que la que estudiamos ahora. Y también los niveles de emisiones es aquel que maximiza los beneficios netos de la contaminación. Entonces la representación gráfica lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos los costos marginales de abatimiento de las emisiones, E por las emisiones, que es decreciente. Este es el mismo gráfico que tenemos acá, solamente que es línea recta, ¿sí? Disminuciones, costos marginales de abatimiento, disminuciones, y tenemos los daños marginales de las emisiones que son crecientes. A medida que aumento yo los niveles de emisión, aumentan los daños, y a medida que yo aumento los niveles de emisión, los costos para la empresa son menores. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Y fíjese, aquí estoy diciendo A, esta es la diferencia entre E, que este es el máximo. E sub 0 acá es el máximo. Y dado este máximo, estoy teniendo este daño. Mi pregunta, ¿es eficiente tener este asterisco? No, este E supracero no es eficiente. ¿Y por qué no es eficiente? Porque los daños son más grandes, los daños marginales de ese nivel de contaminante son más grandes que los beneficios ahorrados de ser E1 a E0 por la empresa. Entonces no es eficiente. ¿Un nivel menor puede ser eficiente? Sí, un nivel de menor es mejor que un nivel de menor, porque tenemos los daños, son más pequeños y obviamente alcanzan a cubrir los costos que se genera la empresa por disminuir de E1 a E barra, por disminuir de E barra a E2 barra. También genera mayores ahorros en daños que ahorros, o mejor dicho, costos para la empresa de disminuir sus niveles de emisión, hasta que el nivel eficiente es EF, que es la intersección de ambos. Y esto podríamos llamarlo nosotros que es la política óptima desde el punto de vista ambiental. Es cuando los daños marginales son iguales a los costos marginales de abatimiento, donde se genera esta política óptima. ¿Y cuánto se abate? Se abate de la diferencia entre E supracero, sub 0 acá, menos E eficiente. La diferencia de estos dos va a ser el nivel de abatimiento que se genera en la economía, que sería todo este nivel que se genera, los abatimientos. Y por todo ese nivel de abatimiento va a tener un costo total que sería todo el área bajo la curva. Y por ese nivel de abatimiento va a tener todos estos beneficios, que todo lo que está debajo de la curva de los daños marginales, que sería toda esta área, y claramente los beneficios para la sociedad de esa política, toda esta área que está acá, de pasar de E a E eficiente. ¿Sí? Fíjense, a medida que aumentan los E, o mejor dicho, a medida que aumenta el abatimiento, es decir, nos movemos más hacia el eje cero, disminuimos las emisiones, son mayores los costos para la empresa, sí, porque necesita alejarse más de su óptimo. Y para alejarse más de su óptimo, más tiene que sacrificar beneficios por alejarse de su óptimo. Entonces, obviamente, a eso se refiere. Bueno, después continuamos con la siguiente parte.